Dios les bendiga ricamente. Vengo a compartir la esperanza de la vida eterna, de la resurrección de los muertos que tenemos en Cristo. Vengo no representando alguna religión o denominación específica. Vengo en el nombre de Cristo, que dio su vida en la cruz del Calvario para perdonarnos y darnos vida y la esperanza de vida después de la muerte. Dios les bendiga ricamente. Vamos a empezar con una oración. Padre Santo, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tu misericordia. Te damos las gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por haber dado tu vida en la cruz del Calvario y haber muerto, Señor, para darnos la esperanza de la vida eterna, Señor. Te pido, bendito Dios, que sea tu Espíritu Santo ministrando en los corazones que tengan la necesidad de recibir el perdón de pecados y la seguridad de la salvación. Te ruego, Señor amado, que quites todo pensamiento, toda influencia, porque no estamos representando alguna religión específica, ya que tú viniste a dar tu vida y darnos perdón de pecados y vida después de la muerte, Padre. Que tu Espíritu Santo ministre esa verdad en nuestros corazones y pueda resplandecer la luz de Cristo en nuestros corazones y descansemos firmes en la verdad de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él. Porque en la verdad del Evangelio no hay lugar para religión, no hay lugar para denominación, no hay lugar para división. O la gente cree en Jesucristo y cree en lo que Dios nos ha dado por medio de la muerte y la sangre de Cristo, o no lo recibe. Solamente hay dos caminos. Solamente hay dos destinos para todo ser humano. O reconoce su vida de pecado a hoy que está con vida y le pide perdón a Dios, se arrepiente y recibe el perdón que Cristo ya nos dio en la cruz del Calvario, o muere en sus pecados y enfrentará al juez de jueces en el día del juicio. La mera verdad, la palabra dice que todos hemos pecado contra Dios. La Escritura misma dice que no hay bueno, no hay ni siquiera uno. La verdad de la vida es que tarde o temprano la muerte llega a nuestras vidas. La pregunta del millón es que si estás listo para enfrentar la muerte. ¿Sabes en dónde está tu confianza? ¿Sabes a quién has creído? La verdad de la humanidad es que todos nosotros concebimos una enfermedad, por así decirlo, por ejemplo, como la enfermedad del SIDA. Nuestros padres se enfermaron y no hay nada que pueda quitar ese mal de nosotros. Una persona que es infectada de SIDA muere tarde o temprano, quizás alargue su vida por un tratamiento, pero esa enfermedad no se puede quitar de esa persona, por más que aumente la ciencia, por más que haga remedios caseros o lo que quiera.
La buena noticia es que estando en una situación así, con una enfermedad incurable, una enfermedad de muerte y de condenación por el pecado en nuestras vidas, la buena noticia es que sí hay un mal para nuestro mal. Cristo es el antídoto para volvernos de la muerte a la vida. Ninguna religión en realidad que ejerzas queriendo hacer obras para alcanzar el perdón de Dios para tu vida, te dará la seguridad y la certeza que puedes tener si descansas en el sacrificio, que Cristo derramó su sangre, murió y te perdonó. Si lo crees, ese perdón es tuyo y la salvación de tu alma. En esa simpleza de lo que es el Evangelio, no hay lugar en realidad para religión, para división. ¿Dónde está tu esperanza? Si una persona no se arrepiente de su pecado, las oraciones de aquellos que aman a esa persona no lo van a traer a un arrepentimiento verdadero, no le van a dar la salvación, no lo van a poder sacar de este lugar que llaman el purgatorio, porque ese lugar no existe. La decisión de arrepentirse y de recibir el perdón que Cristo nos ha dado es individual. Es una decisión de cada persona de arrepentirse, de reconocer su vida de pecado, de hacerle caso a la conciencia, porque la conciencia misma da testimonio de que nuestras obras no son buenas delante de Dios. Yo estoy aquí en el nombre de Cristo, no estoy representando ninguna religión. Yo no te invito a que seas cristiano como de alguna denominación pentecostés o bautista o adventista. No estoy aquí representando a ninguna religión como la religión católica, apostólica. Estoy aquí para decirte que Cristo murió por ti. Si reconoces la maldad de tu vida y te arrepientes, puedes recibir hoy mismo el perdón de tus pecados y tener la certeza de que Cristo te amó, te perdonó, murió por ti y tienes vida eterna si descansas en esa verdad. Muchos de nosotros descansamos en la verdad que la religión me dice. Muchas veces descanso yo y tengo más confianza en las doctrinas de mi religión, de que si hablo en lengua soy salvo, de que si creo en los santos soy salvo. Y pocas veces estamos convencidos en verdad de que Cristo dio su vida y nos perdonó. Dice la Escritura que nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Y Cristo voluntariamente dio su vida por amor a ti, por amor a mí, para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cada uno de nosotros sabemos lo que hemos hecho mal. Cada persona sabe lo bueno y lo malo que hemos hecho. El árbol que Dios le prohibió al hombre que comiera fue el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y por la desobediencia no solamente concibió el pecado, y por el pecado concibió la muerte, pero a la vez
en la misericordia de Dios, le permitió al hombre que por medio de ese árbol el hombre tuviera el conocimiento de lo bueno y de lo malo. El que ignoremos en realidad de que pecamos contra Dios, el que no le quieramos hacer caso a nuestra conciencia y no reconozcamos nuestra maldad, nuestro pecado, tal y como Dios lo mira, ya es asunto de nosotros. Ningún ser humano tiene verdaderamente la excusa de decir el día del juicio, cuando sean juzgados de acuerdo por sus obras, que ellos no sabían lo que era malo, que ellos no sabían lo que era pecado, porque dentro de todo ser humano está el conocimiento del bien y del mal. Todos nosotros sabemos lo malo que hacemos delante de los ojos de Dios. Todos nosotros nos descarriamos, todos nosotros somos dignos de la condenación eterna. Y la salvación que Cristo nos ofrece es de que puedes verdaderamente ser libre de enfrentar el juicio y la condenación que merecemos por el pecado en nuestras vidas. El Evangelio de Cristo no está lejos de tu vida, no está lejos de ti. Si reconoces la maldad de tu vida y le haces caso a tu conciencia y te arrepientes y doblas la rodilla a los pies de la cruz de Cristo y dejas que su sangre te lave y te limpie de todo pecado, tienes la garantía de que tienes la salvación, de que tienes la vida eterna, de que tienes el perdón de tus pecados, no por bueno, sino porque Cristo murió y dio su vida y derramó su sangre para perdonarte. ¿Has creído esa verdad? Jovencito, ¿has creído esa verdad? Personas adultas ya maduras en su vejez, en su madurez, cada quien sabe verdaderamente las decisiones equivocadas que hemos hecho delante de Dios. Dios ha establecido un día donde juzgará los vivos y los muertos. Y es mejor que arreglemos nuestras cuentas ahora, mientras estamos en esta peregrinación temporal, porque esta vida es temporal. La muerte tarde o temprano llega a tu vida. Tengas una enfermedad de muerte o estés sano, la muerte la vas a experimentar tarde o temprano. En el amor de Cristo les pido de veras, analicen su vida, arreglen su cuenta con el Señor, porque cada día hasta en las mismas lugares, no los puedo llamar iglesias, pero en los mismos lugares donde se predica de Jesucristo, no han creído en esa verdad de que se deben de arrepentir de sus pecados para que tengan la vida y la seguridad de la vida eterna. ¿Qué esperanza verdaderamente tienes en tu religión, si es que sigues una? En verdad la persona a veces que ni siquiera va a una iglesia o sigue alguna creencia religiosa, viven las vidas más justas de aquellos que profesan una fe en Dios y viven peores
que aquellos que ni siquiera invocan el nombre del Señor. Mayor condenación hay para aquellos que le dicen Señor, Señor, y no entrarán en el reino de los cielos, que aquellos que ni siquiera se atreven a nombrar su nombre y ni siquiera se atreven a ir o ejercer una religión. Mayor condenación hay para aquellos que dicen que le conocen y viven en adulterio, en fornicación, son ladrones, son homicidas. Que Dios tenga verdaderamente misericordia de esta generación, porque estamos en tiempos donde la gente ya no quiere nada del Evangelio. Y la razón principal es porque no lo hallan en la iglesia, no lo hallan en la denominación. Tantas prácticas religiosas que ejercen las personas, que se opaca la verdad del Evangelio. Todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas. De todos los pecadores, yo el mayor, porque yo reconozco la maldad que desde niño he sido desobediente a mis padres. Desde niño comencé a hacer cosas que no le agradan a Dios. Y tener el valor de reconocer esa verdad ante un Dios vivo, no ante la gente, es el aceptar verdaderamente el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Jesucristo te llama a que te arrepientas. Jesucristo mismo comenzó a predicar: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. La misma palabra declara que sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Ahí las personas que quizás la palabra esté llegando a su corazón, estén reflexionando, meditando. Hazte esta pregunta: ¿le has creído a Dios? ¿Has creído en la maldad de tu vida? ¿Le has pedido perdón a Dios? ¿Quieres, deseas el perdón de tus pecados? ¿Quieres la salvación eterna? ¿O estás confiado en que quizás las misas, las oraciones por las personas para que salgan del purgatorio te saquen de ahí? ¿O que vas a ir a ese lugar que es mentira, donde tú vas a ir a pagar por tus pecados? El Evangelio es tan simple y tiene lógica. Si hubiera un lugar donde uno, después de muerto, vas y pagas por tus pecados, ¿tenía caso que Cristo muriera en la cruz del Calvario? ¿Será verdad que el purgatorio existe donde tú vas a ir a pagar por tus pecados? Y si ese lugar existe, ¿será porque la sangre de Cristo no tiene poder alguno para perdonarte, que tú tienes que pagar ahí en ese lugar? ¿O esa es una mentira de Satanás para que no vivas tu vida bajo el temor de Dios, reconociendo tu maldad y llevando frutos de arrepentimiento y creyendo en aquel que te amó y dio su vida por ti y te puede dar vida eterna si tan solo reconoces tu pecado y le pides perdón? Las cuentas se arreglan a hoy que estamos con vida. Ya después de muertos, aunque te arrepientas, será muy tarde. Aunque reconozcas que Cristo murió por ti, será muy tarde. Enfrentarás el juicio y serás juzgado de acuerdo a tus obras que no arreglaste mientras estabas con vida, con aquel que te amó y dio su vida por ti.
has creído en el Evangelio. Si hay alguien que quiera tener la certeza de que Cristo lo perdonó, si hay alguien que tiene la culpa del pecado en su vida y quiere el perdón de sus pecados, podemos orar en este momento por usted. No se tiene que confesar con nosotros. A nosotros no nos tiene que decir el lugar donde Satanás lo ha tenido atado en su pecado, en su maldad. Puede venir y cerrando los ojos y sin abrir la boca de todo corazón y hablarle a Dios con el corazón y decirle: Señor, sé propicio conmigo que he pecado contra ti. Y les aseguro que aunque nadie no oiga la voz y de todo corazón le piden el perdón de sus pecados, ahí donde están, sus pecados les son perdonados, y si mueren tienen la garantía de que tienen la vida eterna y que Dios les dio la salvación por medio de la sangre de Cristo y no por lo que nosotros hacemos. Padre Santo, gracias, Señor, te damos. Tú eres grande y misericordioso, Padre. Yo te pido, Señor, aquí que la semilla que hemos regado, Padre, lleve fruto en los corazones. Que tu Espíritu Santo convicte de pecado, Padre, para que se arrepientan y vengan a los pies de la cruz de Cristo y sus cuerpos, sus vidas, sus almas sean santificadas por el poder de la sangre de Cristo que fue derramada, Padre. A nadie le invito, Señor, a una denominación. A nadie invito, Señor, a una iglesia, Padre, a una religión específica. Que tu Espíritu Santo verdaderamente los traiga a la luz del Evangelio. Que tu Espíritu Santo les abra los ojos y entiendan que Cristo ya los perdonó, que si se arrepienten ese perdón es suyo, Padre. Hay poder, Señor, en la sangre de Cristo. La muerte ya fue vencida. Hay personas que tienen altares de la muerte en sus hogares, no sabiendo que la muerte no es otra cosa más que el imperio de Satanás que él estableció contra la humanidad. En Hebreos 2:14 dice que así como los seres humanos participaron de carne y sangre de una humanidad como la de nosotros, Cristo tuvo que participar de lo mismo, de una humanidad de carne y sangre, para destruir por medio de su muerte de él al que tenía el imperio de la muerte. Y dice, esto es al diablo. Y hay gente que traen a la muerte en el cuello, hay gente que traen a la muerte en sus anillos, hay gente que tienen un altar ahí delante de su hogar, en una mesa, a una muerte, un esqueleto, porque de santa no tiene nada. Y el pecado entró en el mundo, o la muerte entró en el mundo por el pecado. ¿Qué de santa tiene la verdad? Esa no es otra cosa más que un trono satánico que tienen ahí en sus hogares. Es triste la verdad, pero creen más en el imperio de la muerte que en el imperio de la vida eterna que tenemos en Cristo. Hay de aquellos que confían en la muerte. Te podrá guardar de tus enemigos, porque todos los enemigos, toda la persona que hace lo malo, son servidores de Satanás. Y él solamente le dice, a este déjamelo ahí porque los estoy convenciendo a que crea en esta muerte, pero detrás de todo, él es el que tiene ese imperio. Y tarde o temprano se los va a llevar.
a la condenación eterna juntamente con Satanás. Yo reto a alguien que cree en la muerte, que venga aquí, que dé testimonio que la muerte es algo de Dios, que es algo santa, que es algo sagrada, y que ponga su vida por delante. Yo doy testimonio que el Evangelio de mi Cristo, aquel que dio su vida por mí, es verdadero, y que no hay otro camino, y que la salvación y el perdón de pecados que Cristo nos ha dado es una realidad y no una religión. Y si miento en eso, que Dios me quite la vida en este momento. Y reto a alguien que crea en la muerte, que venga y me diga aquí que la muerte es de Dios, que es santa y que verdaderamente es del cielo, y que haga la misma declaración, que si es una mentira, que Dios le quite la vida. Reto a alguien que haga esa declaración. Así estoy de confiado en mi Cristo, que dio su vida y me amó y me perdonó y derramó su sangre por mí. No porque yo valga la pena, porque el amor de Dios fue sin excepción de personas. Cristo murió tanto por el homicida, por el violador, por la prostituta, por el fornicario, por el adúltero, la adúltera, por el ladrón, por los secuestradores. Cristo murió por ellos. Si se arrepienten, tienen el perdón y la vida eterna. Si hubiera alguien, en realidad aquí los retos, si hay alguien que cree en la santa muerte y que esa santa muerte es santa y es sublime y viene del cielo, venga para acá y haga esa declaración, que la muerte no es de Satanás, que la muerte son cosas de Dios, que la muerte es santa, y que si está mintiendo, que Dios le quite la vida. A ver si de veras el Evangelio de mi Señor Jesucristo, el cual predico, es una verdad y no es religión, no es denominación, es la verdad de la esperanza de la vida eterna y de la vida después de la muerte. Es el perdón de pecado de todo aquel que le crea. Y si en algo miento, vive mi Dios aquí, el creador del cielo y de la tierra, el Dios de Israel y Jesucristo su Hijo, que si miento en esto, que Dios me quite la vida. ¿Hay alguien de los seguidores de la muerte que me contradizca y haga una declaración así con pantalones, confiado en aquel quien ha creído? ¿Habrá alguien aquí? Padre bendito, gracias Señor, te damos. Gracias Señor Jesús por haber dado tu vida en la cruz del Calvario para perdonarnos. Yo te ruego, bendito Dios, que a los hermanos que procesan una fe en Cristo, los afirmes en la verdad, en la esencia de lo que es el Evangelio, Padre. Y se dejen de tonterías, de divisiones, que si tú no hablas lenguas no tienes el Espíritu Santo. Básicamente que si tú no hablas lenguas no eres de Dios. Somos hijos de Dios si nos hemos arrepentido, creemos en la maldad de nuestras vidas y si creemos que Dios nos perdonó por medio de su sangre. 5:10. Dice la Escritura que a los suyos vino. Y quizás aquí haya suyos. Dice la Escritura que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No vaya a ser que tú eres uno de ellos
uno de los suyos, y que no ha creído en su nombre, mientras no te arrepientas y recibas el perdón de pecados que Dios ya nos dio, lo siento mucho, pero tú no eres un hijo de Dios. Eres un hombre pecador que tarde o temprano, en el día del juicio, recibirás el pago por tu maldad. Y ese pago es vida eterna, pero en la condenación eterna, donde el fuego no se puede apagar y el gusano no muere. Ahí, dice Cristo, ahí será el llorar y crujir de dientes. La gente tiene más miedo a dejar su borrachera, sus drogas, andar robando, andar transeando a la gente en los negocios. Tienen más temor de dejar eso, de dejar las borracheras, el robo, el adulterio, la fornicación, que de temor a Dios. Esa es una realidad. Voy a hacer una invitación. Si alguien quiere aceptar a Cristo como su Señor y Salvador, si alguien quiere en realidad que Cristo le perdone sus pecados, aquí voy a estar por un momento. Aquí voy a estar por un momento y vamos a orar por usted. No quiero en realidad que vengan y me digan a mí sus pecados. Vengan humildemente delante de Dios, reconociendo su maldad, cerrados los ojos, cerrada la boca. En su corazón díganle al Señor: Señor, perdóname, yo he pecado contra ti. Y yo te aseguro que tus pecados te son perdonados. Al pedirle perdón a Dios, al reconocer la maldad de tu vida, tus pecados te son perdonados. Por eso el Evangelio es: arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Siéntese, señorita. Hay alguien aquí que quisiera en realidad no aceptar una iglesia cristiana, no aceptar una religión pentecostés, bautista, denominacional alguna. ¿Hay alguna persona que quiera aceptar el regalo que Dios nos ha dado de perdón de pecados por medio de la sangre de Cristo? ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguien en realidad que quiera tener la seguridad de que Cristo lo perdonó? Aquí voy a estar un ratito y después me voy a cambiar, me voy a ir un poquito más para acá. La semilla ya fue sembrada en los corazones. El Espíritu Santo es el que, aquellos que la recibieron saben que las palabras son verdad. Ya está entre ustedes y Dios, si la reciben, si la dejen que lleve fruto en sus vidas, o si la desechan o me tiran a loco. Sí. Ya es cuestión de ustedes. ¿Habrá alguien en realidad que anhela tener la seguridad del perdón de sus pecados para que venga y oremos por él? ¿Habrá alguien que quiera lavar sus pecados por la sangre de Cristo que fue derramada? ¿Habrá alguien que quiera el perdón de pecados que Cristo ya le dio antes de que esa persona naciera en la cruz del Calvario? Cristo ya murió. Yo les aseguro que si aquí les estuviera hablando de alguna religión, ya hubiera personas haciendo cola, queriendo ser parte de ese movimiento religioso.
La doctrina de la prosperidad, del movimiento de pare de sufrir, tengan cuidado porque son doctrinas satánicas que engañarán a muchos y ven esos lugares llenos y se les predica el evangelio de verdad. Y es más, pocos o ninguno son los que las creen. Creen más en que si yo les dijera, vengan, denme 100 pesos y el Señor les va a dar 200, 300 pesos. Vengan aquí, den una donación de 50 pesos y el Señor te va a dar en multitud de dinero. Y la gente se amontonaría si yo les predicara un evangelio de mentira. Sí. ¿Habrá alguien aquí antes de que nos vayamos que quieran que oremos por ellos? Alguien que sienta que Dios nunca le va a perdonar sus pecados. Alguien que sienta que Dios nunca les va a perdonar sus pecados. ¿Habrá alguien que anhele y desee el perdón de sus pecados? He aquí, la puerta está abierta. El que quiera, venga, hágalo, no espere hasta mañana. Habrá alguien en realidad que su conciencia testifica y le da testimonio de que está mal con el Señor. Hoy puede arreglar sus cuentas. Hoy puede arreglar sus cuentas. Si lo desean, aquí voy a estar un rato, porque nos vamos a cambiar de lugar, lo siento. La semilla se tira, donde la tierra no recibe y se seca, ya es asunto, la semilla ya está ahí. Si la tierra rehusó recibir la semilla y que la semilla llevara fruto, ese asunto ya es de ahí, la semilla se sembró. Que no la recibieron, pues ya es asunto entre ustedes y Dios. Yo ante los ojos de Dios estoy libre de culpa, porque vine y les prediqué el Evangelio de Jesucristo. Sin religión, sin denominación, no invitándolos a que sean cristianos, o pentecosteses, o bautistas, o adventistas, o testigos de Jehová. Tengan cuidado con los testigos de Jehová que testifican que Jesucristo es el arcángel Miguel. Entonces Dios no sacrificó a su hijo, sino que sacrificó al arcángel Miguel. Esa es una doctrina satánica, mi hermano, mi hermana. Es más, habrá un testigo de Jehová aquí que venga y dé testimonio que sí, que Jesucristo es el arcángel Miguel. Y que dé testimonio que si es una mentira que Dios le quite la vida, habrá algún testigo de Jehová que declare esa realidad. Que venga aquí, que testifique que Jesucristo es el arcángel Miguel y que Dios sacrificó al arcángel Miguel en la cruz para darte perdón de pecados. Habrá un testigo de Jehová que dé testimonio así y que testifique que si es una verdad y que si es mentira, que Dios le quite la vida. Yo estoy firme en mi roca, yo estoy firme en mi Salvador, sé en quién he creído y sé que el Evangelio de Cristo y lo que les he predicado es verdad. Ninguno de nosotros vamos a ser salvos por buenos o por religiosos. Somos salvos el día que nos arrepentimos de nuestro pecado y le pedimos perdón a Dios y creemos que Cristo murió y nos perdonó por medio de su muerte. Y si en eso miento, he aquí delante del Dios vivo, que el Señor quite mi vida de su presencia. Si yo les estoy predicando una doctrina
satánica. Si yo estoy dando testimonio de algo que no es verdad, vive mi Dios aquí delante de Él, que Dios me juzgue y me quite la vida. ¿Habrá un testigo de Jehová que haga esa declaración? ¿Habrá un mormón que testifica que Cristo es el espíritu hermano de Lucifer? ¿Habrá un mormón que venga y haga una declaración que esa doctrina es verdad, poniendo su vida por delante? ¿Sí? ¿Habrá algún sacerdote católico que testifique que el purgatorio es verdad? Que venga aquí que diga, el purgatorio es verdad, y si no es verdad, que Dios me quite la vida. ¿Habrá un sacerdote católico que tenga los pantalones suficientes para poner su vida en confirmación de que esa doctrina es verdad? Si el purgatorio es verdad, ¿tenía caso que Cristo muriera? No tendría caso que Cristo muriera en la cruz del Calvario si hubiera un lugar donde yo puedo ir a pagar por mis pecados. Y si ese lugar existe es porque la sangre de Cristo no es suficiente. ¿Sí? Consideren en realidad las doctrinas que siguen. Consideren en su corazón qué es la verdad. Cristo es la verdad. Fuera de Él no hay salvación. Si no arregla uno sus cuentas hoy con el Señor, si no vive uno una vida que agrade a Dios hoy en día, si no vivimos para Cristo, nuestra vida solamente sería un desperdicio en este mundo. Porque no hay segunda oportunidad. Llegando a la tumba, ya no hay segunda oportunidad. Es triste, pero es la realidad. Sí. Si una persona no quiere arrepentirse, si una persona no quiere verdaderamente el regalo que Dios nos ha dado, ¿servirán los rezos de las personas que se queden aquí cuando Él muere para que paguen por medio de los rezos para que esa persona sea perdonado? Si menosprecia el perdón que Cristo ya le dio y no lo quiso en vida, ¿le servirá de algo que alguien pida perdón por Él cuando Él rehusó creer en aquel que dio su vida por Él? Yo sé que la palabra es fuerte, yo sé que hay oposición, yo sé que hay corazones que la rechazan, hay personas que confían más en una religión que en la sangre de Cristo, que quizás crujan los dientes por las palabras que estoy diciendo. Pero juzgue Dios entre ustedes y yo. Yo he declarado el Evangelio tal y como es. Yo no he venido aquí a hablar de una religión, de una denominación. He venido a hablar de alguien que lo amó, que dio su vida para perdonarle sus pecados. Y si se confiesa y le pide perdón a Dios de todo corazón y se arrepiente, Cristo le limpia de todo pecado. Jesucristo no hace excepción de personas. Cristo murió por el homicida. Cristo murió por el depravado sexual. Cristo murió por el adúltero y la adúltera. Cristo murió por el ladrón, por los secuestradores. Si se arrepienten, hay perdón de pecados para sus vidas. Pero si se arrepienten, el hecho de que crean en Cristo para justificarse en esa vida de pecado
solamente acarrean mayor condenación para sus vidas. Bueno, una vez más, hay alguien que quiera en realidad ponerse a cuentas con Dios. Para que no vengan acá, si hay una persona, o dos o tres, que reconocen la maldad de su vida, cierra tus ojos ahí donde estás. Pídele perdón a Dios. Y pídele que quieres conocer a Cristo, que quieres conocer el Evangelio, que quieres conocer el camino a la vida eterna, que quieres tener la seguridad de que aunque estés muerto vas a vivir en la presencia del Dios vivo y en la presencia de aquel que te amó y dio su vida por ti. Voy a orar, y si hay una persona ahí donde está que quiera orar y quiera pedirle perdón a Dios por su pecado, por su maldad, hágalo. Cierra tus ojos. No tienes que venir acá y declararte culpable o decir aquí tus pecados, porque hay muchas cosas en nuestras vidas cuando no tenemos a Cristo que nos avergüenza dar testimonio. Por ejemplo, yo antes sin Cristo, mi vida era como si fuera un vil perro muerto, aguzanado, podrido por mi pecado delante de los ojos de un Dios vivo. Una vida asquerosa, una vida que daba asco a un Dios santo y verdadero. Y eso a veces nos avergüenza y no queremos venir a Cristo porque queremos tener nuestra vida arreglada para poder ir a Cristo. Y dice Cristo: venir a mí tal y como estás, así en tu pecado, porque si tu pecado fuera rojo como la grama, será emblanquecido como la blanca lana. Cristo dice eso en su palabra, en Isaías 53. Venir a mí, estemos a cuentas. Si tan solo haces caso al llamado del Evangelio, arrepiéntete, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el arrepentimiento es: Señor, he pecado contra ti, perdóname, Señor. Ya no quiero vivir en esa vida de pecado, ya no quiero estar separado. Quiero tener la seguridad de que cuando muera, Señor, estaré gozándome en tu presencia, no por bueno, no por religioso, sino porque tú me amaste y diste tu vida por mí. Si quieres, haz esa oración. Si tu arrepentimiento, tu reconocimiento de tu pecado, de tu maldad es genuino, yo te declaro que tus pecados te son perdonados. Y no porque yo tenga poder de perdonar pecados, sino porque Cristo ya te perdonó en la cruz del Calvario. Por eso murió Cristo en la cruz, porque Él ya te perdonó. Padre bendito, gracias, Señor. He aquí la semilla ha sido sembrada, Padre. Que tu obra del Espíritu Santo vaya y convicte los corazones, tanto como los que la reciben como los que no la reciben, Padre. La semilla ha sido plantada, Señor. La semilla ya ha sido dada, Señor. Ya es cuestión de cada persona si la recibe o la rechaza, Padre. He aquí el Evangelio, Señor. Ahora los que no la reciban no tienen excusa de la condenación cuando se levanten en el día del juicio delante de tu trono. Tendrán vida eterna, se levantarán de los muertos, porque Cristo ha vencido el sepulcro. Todo ser humano se levantará de la tumba, crean en Cristo o no crean en Cristo. Unos para vida eterna y otros para condenación eterna, pero de que se van a levantar de la tumba, se van a levantar. ¿A qué lugar irás tú? Te irás a los pies de Cristo
agradeciéndole porque Él dio su vida y te perdonó? ¿O te irás a la condenación eterna, al lago de fuego, aunque vas a reconocer a Cristo como el Señor, pero será demasiado tarde? Porque el rehusar en el Hijo será la confirmación de tu condenación. Padre Santo, gracias yo te doy, Señor, porque me has permitido estar aquí, Señor, en este lugar, compartiendo tu palabra. Creo que de una manera o de otra, Señor, tu Espíritu Santo ha tocado, aunque sea un poquito, los corazones empedernidos en los placeres de este mundo, en los deseos de este mundo, en las borracheras, en las botaneras, en los bailes, en toda esa vida en la cual Satanás los tiene cegados para que no reconozcan, Señor, que se deben de arrepentir y pedirte perdón. Pero sé que tu Espíritu Santo ha tocado corazones, los ha tocado, bendito Dios, ha sembrado la semilla, quizás en uno, Padre, en uno de 100 personas, Señor, quizás una semilla está plantada ahí, Señor. Yo te ruego que tu Espíritu Santo la haga que lleve fruto en su vida y descanse en aquella roca, en esa roca de nuestra salvación, en la verdad absoluta de quién es Cristo y de lo que tenemos en Él. Gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida y habernos perdonados de nuestros pecados. Gracias. La esperanza y mi gloria de mi salvación es Cristo, su muerte, su sangre derramada y su resurrección, porque yo sé que aunque me esfuerce a ser malo, por cuanto ya pequé contra ti, sigo siendo un pecador, justificado por tu sangre y perdonado por tu muerte, Señor. Gracias, Señor bendito. Gracias. Amén, amén. Solamente una sola cosa les voy a decir y ya me voy. Tengo que ir a almorzar, tengo hambre. Una pregunta. Un homicida que deja de matar, ¿deja de ser homicida o sigue siendo homicida ante las autoridades y ante la ley? Un homicida que deje de matar, ¿sigue siendo homicida ante todas las de la ley o deja de ser homicida? Porque esa misma ley aplica para el pecador. Un pecador deje de pecar, ¿deja de ser pecador ante los ojos de un Dios? ¿Sí? La única santidad que tenemos para todo el creyente es la santidad que nos da la sangre de Cristo. Él nos amó, nos perdonó y nos dio un regalo que no merecemos. Bueno, al menos yo no merecía que Cristo diera su vida por mí. Yo no merezco que Cristo hubiera dado su vida por mí, pero así le complació y lo hizo y vino y murió en la cruz del Calvario por mí, por ti, por ti, por ti que estás allá, por ti, jovencito, por ti, jovencita. Cristo dio su vida por toda la humanidad. Lo quieran recibir o no lo quieran recibir, Cristo dio su vida por toda la humanidad. Por el padre depravado que viola a sus hijas, Cristo dio su vida por él. Por la madre también que abandona a sus hijos por ahí a andar en adulterio y en fornicación, Cristo dio su vida por ella. Bueno, que Dios les bendiga ricamente. A lo mejor vamos a andar por acá en el vecindario. Venimos desde los Estados Unidos. Saludos. Era para mí algo que me quemaba el corazón de hacerlo desde hace años. Ya lo hice y yo sabía que creo que
el temor o la pena o la vergüenza o no hacerlo era porque yo sé que pocas personas, o es más, casi ninguna persona responde ya al Evangelio de verdad de Cristo. Casi nadie, casi ya nadie, ninguna persona en realidad, son pocos, quizás una de cada 200 personas responden al Evangelio de Cristo. Quizás por eso no me animaba a venir, pero dije yo no quiero que me reciban a mí. Yo no vengo a hablarles de mí, yo no vengo a hablarles de mi religión, de mi iglesia, que reciban a mi iglesia, a mi denominación, porque Cristo no me mandó para eso. Él me envió a predicarles el Evangelio, y si quieren recibir algo, tienen que recibir a Cristo y el perdón que Él les ha dado. Y sé que la mera verdad, los corazones están duros, empedernidos. Y les hablara aquí de religión y les moviera las emociones, yo sé que tuviera mucha gente aquí, amén, aleluya, y les hablara de la doctrina de la prosperidad, le dijera ya al de los globos, ira, regálame 5 globos y el Señor te va a dar 50, capaz que viene y me los da y esperando que Dios le dé 50, porque esas mentiras sí las acepta la persona, pero la verdad del Hijo unigénito de Dios, son pocos y son nulos los que en estos tiempos reciben el Evangelio de Cristo. Bueno, Dios les bendiga ricamente. Soy el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. No represento ninguna religión, no represento ninguna denominación. Cristo me envió a predicar el Evangelio de salvación, que hay perdón de pecados por la fe en su nombre, siempre y cuando se arrepientan. Porque podemos creer en la verdad absoluta de quién es Cristo, en su nacimiento, su vida perfecta, su muerte, su resurrección y su ascensión al cielo. Podemos creer todo eso, pero si no creemos en la maldad de nuestro corazón, en la maldad de nuestras vidas, vana es nuestra fe. Vana es nuestra fe. Satanás cree que Cristo nació de una virgen. Satanás cree que Jesucristo vivió la vida perfecta y que no pecó. Satanás cree que Cristo murió en la cruz del Calvario. Satanás cree que Cristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo y no es salvo. Cristo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Cristo mismo dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Un ateo no le dice Señor, Señor a Cristo. Una persona que no cree ni siquiera en Dios no le dice Señor, Señor a Cristo. A aquellos que profesamos una fe cristiana, de cualquier tipo de religión cristiana, le decimos Señor, Señor, y dice Jesucristo, no todos los que me dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos. Y esa palabra es verdadera, porque creen más en la religión, en la dominación, en las costumbres y ritos religiosos, que en que Cristo dio su vida por nosotros, y debemos de arrepentirnos, pedirle perdón, y es lo único que nos garantiza que un día vamos a estar en su presencia. Dios les bendiga ricamente. Hasta pronto. Amén.